Leemos en el Evangelio de Lucas, en su capítulo 1, desde el texto 41 al texto 45. Y aconteció que como oyó Elizabeth la salutación de María, la criatura saltó en su vientre, y Elizabeth fue llena del Espíritu, y exclamó a gran voz y dijo: Bendita tú entre las mujeres, y bendito el fruto de tu vientre. ¿Y de dónde esto a mí, que la madre de mi Señor venga a mí? Porque he aquí, como llegó la voz de tu salutación a mis oídos, la criatura saltó de alegría en mi vientre. Y bienaventurada la que creyó, porque se cumplirán las cosas que fueron dichas de parte del Señor. Se considera que el griego del evangelista Lucas como el más cuidado y elegante de todo el Nuevo Testamento. En general emplea un vocabulario abundante y exquisito, con una corrección literaria de la koiné de una forma muy superior al uso vulgar del pueblo y de muchos escritos bíblicos. El evangelista en su evangelio dibuja narrativamente la relación renovada de Dios hacia la humanidad. El Dios fiel, después de 400 años de silencio profético, da paso al cumplimiento escatológico de su precioso plan. Va a comenzar una vez más por un nacimiento. El Mesías prometido no solamente estará protegido por Dios, sino que ya es engendrado por Él. El final supera mucho al comienzo, y el espíritu de divinidad es el instrumento escatológico para tal efecto. Es así que, mediante la visitación de María a Elizabeth, Lucas enlaza la promesa del nacimiento de Juan el Bautista con la del Señor Jesús. Y he aquí, Elizabeth tu parienta, también ella ha concebido hijo en su vejez, y este es el 6º mes a ella que es llamada estéril. La gestación de Elizabeth, ya anunciada por el ángel, se da como un signo a María, es decir, como una señal. En aquellos días, levantándose María, fue a la montaña con priesa, a una ciudad de Judá, y entró en casa de Zacarías y saludó a Elizabeth. Aquí podemos vislumbrar en su visita una amistad genuina y apreciativa. Fíjese que el vocablo griego para expresar ese aprecio estimable es philos, que significa que es amado, que es querido, que es apreciado. Viene del verbo fileo, donde se expresa un amor filial, un amor de amistad, un aprecio extrañable, un afecto entrañable. Ambas mujeres las cuales se gozarán en el Señor compartiendo sus experiencias. Y llama la atención que sus conversaciones son acerca de los propósitos de Dios en sus vidas. La visitación es muy importante para el evangelista, de ahí su fuerza plástica. Este reconocimiento mutuo de su maternidad confiere a cada una de las mujeres una dignidad mayor. Y aconteció que como oyó Elizabeth la salutación de María, la criatura saltó en su vientre y Elizabeth fue llena del Espíritu Santo. Es María la que visita a Elizabeth, lo cual hace recaer la atención sobre la madre del Bautista, pero con el movimiento de Juan en el seno de su madre, por el que comienza a realizar ya su obra de profeta y precursor, la atención vuelve a dirigirse a María. Fíjese que Lucas usa el mismo verbo de la Septuaginta, que es la versión griega del Antiguo Testamento, cuando se refiere a la agitación de los 2 gemelos en el seno de Rebeca. Esquirtesen, del verbo esquirtao, que significa saltar, brincar. El ángel le había manifestado de Juan el Bautista, porque será grande delante de Dios y no beberá vino ni sidra, y será lleno del Espíritu Santo aún desde el seno de su madre, promesa que ya se ha cumplido. Es posible que Elizabeth no supiera absolutamente nada de la anunciación de María, pero siendo llena del Espíritu Santo, es decir, con la plenitud del Espíritu, recibió la capacidad profética, entendiendo lo que estaba ocurriendo y de quién era portadora María. El evangelista, con su lenguaje cuantitativo y cuantitativo porque añade el énfasis en Jesús, y cualitativo porque equipara teológicamente estos énfasis, confiriéndoles un carácter de palabra de Dios que invita a la salvación. Bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre.
El evangelista Lucas es casi tautológico en su afán de expresar un gozo sin límites. Fíjese que hay dos clases de vocablos bíblicos que expresan la bendición. El participial, es decir, que es un participio pasivo, donde en hebreo es baruch, en griego es eulógetos, en latín es benedictus y en español es bendito. El segundo es adjetiva, donde en hebreo es ashre, en griego es makarios, en latín es beatus y en español es feliz, dichoso, bendecido. Las sentencias del Nuevo Testamento en que se emplean los adjetivos, como por ejemplo las bienaventuranzas, son llamadas macarismos, del griego makarios. La verdad es que éstas no confieren una bendición, sino que expresan un estado de felicidad. Son una proclamación enunciativa y suelen significar alegría, contentamiento. La construcción gramatical que expresa Elizabeth es uno de los semitismos del Evangelio, construida con el participio pasivo, la cual es adjetivada, que en el entorno semita se convierte en un superlativo, es decir, una forma intensa que expresaba la bendición por excelencia. Tú, la más bendita mujer. El participio pasivo indica una situación de bendición continuada. Este saludo se convierte en una afirmación que va mucho más allá de un deseo de bendición. Proclama un hecho grande y glorioso. Es aquí donde el evangelista Lucas, con su exquisito lenguaje inspirado por el divino autor, agudiza la situación sobre el carácter poético en las palabras de Elizabeth. ¿De dónde esto a mí? Además, es asombrosa la precisión de la expresión «la madre de mi Señor». Fíjese que por primera vez se aplica aquí inequívocamente a Jesús con el término Señor. Kyriou mu, Señor de mí. El reflejo más importante de la frase de Elizabeth es que bajo la dirección del Espíritu da a Jesús el título de Señor y añade la condición de Señor sobre ella al llamar a María la madre de mi Señor. Esto convierte el Evangelio en la descripción histórica y real de la obra de Dios para los hombres. Esta dimensión aparecerá más adelante, cuando el apóstol, inspirado por el divino autor, expresaría: y nadie puede llamar a Jesús Señor sino por el Espíritu Santo. Es así como el evangelista Lucas construye un estilo que es el mejor del Nuevo Testamento, escribiendo con más libertad, conociendo todos los recursos estilísticos semíticos y helénicos, dominando técnicas que ayudan a una presentación viva de los hechos, donde su obra no es una obra de estilista, sino la de un pastor, donde la lengua está al servicio de la fe. Y bienaventurada la que creyó, porque se cumplirán las cosas que le fueron dichas de parte del Señor. La bendición de Elizabeth que dio a María se convierte ahora en una bienaventuranza. Aquí es la primera vez que aparece el término Macaria en el Evangelio, donde el sentido del texto es ser dichosa, ser feliz. Esta es la primera bienaventuranza, tiene como destinataria a María y descansa en la fe personal de ella para creer sin reservas, sometiéndose voluntariamente a la determinación de la soberanía divina. María había creído que las palabras del Señor se cumplirían. En otras palabras, lo que el Señor le había prometido se realizará conforme a lo anunciado por el ángel. La que creyó, porque se cumplirán. Elizabeth profetiza aún en esta frase. Nadie le había dicho cómo había sido la anunciación, pero todo lo que el ángel le había comunicado a María, Elizabeth todo lo entiende como palabras del Señor. Para que usted también pueda expresar: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente.